Hola, ¿qué tal? Les envío un gran saludo a todos ustedes, amigos. En esta ocasión he pintado para ustedes un rinoceronte. Existen en el mundo 5 especies de rinocerontes: el rinoceronte blanco y el negro en África, el de Java, el de la India y el de Sumatra en Asia. Su nombre significa literalmente nariz cornuda y es su cuerno una de las causas principales por las que se le caza. Su cuerno está hecho de queratina, esa sustancia de la que están hechas las uñas y el cabello. A su cuerno se le dan características medicinales y afrodisíacas, sobre todo en la medicina tradicional china. Los rinocerontes poseen un agudo sentido del olfato y un oído muy sensible, pero muy mala vista. Sus orejas se mueven como antenas receptoras para la captación de sonido, pero es su olfato el sentido más desarrollado que tienen. La cantidad de tejido olfativo que poseen supera a el tamaño de su cerebro. Después del elefante está considerado una de las especies terrestres más grandes, junto con el hipopótamo. Llega a pesar hasta 3.600 kilos. Se considera que el rinoceronte le dio origen al mito del unicornio, un animal con un cuerno al frente, solo que su imagen se fue transformando a través de las épocas hasta llegar a lo que conocemos ahora como unicornio. El rinoceronte que yo les he traído es de un color violeta. Está hecho enteramente con pintura de óleo, sobre un papel que tiene un acabado lustre, o sea, semimate, de un color aperlado y muy liso, que me encanta cómo se trabaja sobre de él. Creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido que somos diferentes a los demás y que por lo tanto no nos comprenden. Nos sentimos aislados y marginados y como si estuviéramos solos en el mundo, aunque no sea así. Ese es un sentimiento que compartimos la mayoría de los artistas, pues vemos y percibimos el mundo de una manera diferente a los demás. Esto en ocasiones es una bendición porque nos ayuda a desarrollar nuestras diferentes aptitudes en la búsqueda de la comunicación con los demás, tratando de compartir aquello que nosotros vemos y sentimos. Este es el caso de mi rinoceronte, al que llamaré Kifaru, y mientras lo voy pintando les narraré su pequeña historia. Kifaru había nacido de un suave tono violeta. No sabemos si cuando su madre estuvo embarazada había tenido algún tipo de antojos o comido frambuesas o algo parecido. Sin embargo, así nació él. Desde muy pequeño había vivido esa situación de ser diferente. Los demás no se le acercaban, pues su color les daba la sensación de que estaba enfermo de algo contagioso o no sabían qué. De manera que, aunque perteneciera a una pequeña manada de rinocerontes blancos, él siempre estuvo al margen de la misma. Y aunque de manera natural los rinocerontes machos son solitarios, también la soledad de Kifaru era diferente. Él era un rinoceronte muy sensible. Disfrutaba mucho de quedarse quieto, parado entre la hierba, escuchando los sonidos de la naturaleza que para él eran música. El canto de las aves sobre los árboles, el sigiloso andar de las gacelas y hasta la estrambótica risa de las hienas en la distancia. Todo eso conformaba una maravillosa sinfonía que él gozaba mucho al escuchar. Pero lo que más disfrutaba con un verdadero placer eran los aromas y perfumes que lo rodeaban, pues cada especie animal que vivía en su hábitat tenía un aroma corporal diferente. Distinguía perfectamente un ñu de un antílope, un jabalí de una pantera, y la vegetación, a Kifaru se le hacía agua a la boca al pensar en la vegetación, pues también las plantas en general poseían perfumes diferentes. Algunas olían dulce, otras tenían un aroma cítrico, y hasta la hierba seca olía delicioso. Y lo que más le gustaba a Kifaru eran los días lluviosos, pues la lluvia hacía que los aromas se acentuaran y se distinguieran más fácilmente uno del otro.
Así pasó Kifaru sus primeros 5 años de vida, entre el disfrute del mundo a través de los sentidos y el estar un tanto aislado de la manada. Su manada no era realmente muy grande, estaba conformada de 9 hembras de gran tamaño y un gigantesco macho alfa de casi 5 toneladas, cuyo cuerno principal medía ya más de 1,5 metros, y que tampoco se acercaba mucho a Kifaru, pues le tenía cierto miedo al color de su piel. Por su parte, Kifaru también ya había alcanzado la edad adulta, con un robusto cuerno de casi 1 metro y una coraza gruesa y dura de un tono gris metálico. Ese verano, Kifaru olfateaba el musgo seco que estaba sobre una roca, mientras la manada pastaba tranquilamente bajo el candente sol, cuando repentinamente olfateó un aroma que venía de muy lejos. Era penetrante y molesto y antinatural. No lo reconoció, pues jamás lo había percibido antes. Un segundo después, sus orejas escucharon una especie de rugido que avanzaba velozmente sobre la sabana y que era el origen del extraño aroma. Kifaru no lo sabía, pero eran unos cazadores que se acercaban en un jeep desde el horizonte, pues habían podido ver al macho alfa y querían su cuerno. Se detuvieron a unos prudentes 10 metros de la manada, y 3 seres que nunca había visto descendieron de aquella bestia brillante que había dejado de rugir. Y entonces Kifaru pudo olerlos. Olían a miedo y aquel aroma picante que tenían los depredadores antes de atacar. Por un momento Kifaru se sintió confundido. Su instinto le decía que la manada corría peligro, pero él no sabía si correr o atacar. Y entonces vio como aquellos seres apuntaban al macho alfa con unos tubos largos y brillantes. Las detonaciones los agarraron a todos desprevenidos. El fuerte estruendo entró por los oídos de Kifaru, enardeciéndolo. Las balas dieron en la coraza del macho alfa, derribándolo pero sin herirlo realmente. Los cazadores habían fallado y era el turno del rinoceronte. Y con todo su enorme peso y su espíritu salvaje, Kifaru embistió a la bestia brillante por el costado, partiéndola en dos. Una nube de polvo se levantó, volaron pedazos de metal por todos lados y los 3 cazadores rodaron por el suelo. El macho alfa, que ya se había incorporado, embistió también a la bestia brillante. Los 2 rinocerontes corrieron tras los cazadores, que huían despavoridos y llenos de pánico, persiguiéndolos por un tramo de unos 20 metros, para que finalmente, resoplando de manera amenazadora, detuvieran su marcha. Kifaru no lo sabía, pero esos cazadores, medio kilómetro adelante, se encontrarían con una manada de leones con un resultado imaginable. El enorme macho alfa se paró frente a Kifaru observándolo. En su pequeño cerebro entendía que le había salvado la vida, pero no sabía cómo dar gracias. Todo lo que pudo hacer fue frotar su enorme cuerno contra el cuerno de Kifaru y emprender el regreso a la manada, seguido del rinoceronte violeta. Ahora contaba con la aceptación de todos. ¿Qué importaba su extraño color cuando había demostrado ser un macho de gran valor? Ahora las caminatas solitarias de Kifaru serían por voluntad propia y por el disfrute de la naturaleza que lo rodeaba. Unos años más tarde, Kifaru poseería un gran cuerno que en la punta sería de un verde esmeralda a un azul oscuro en la base, y sería entonces el macho alfa de la manada. El tiempo pasó y la manada jamás volvió a tener encuentros con cazadores. No son pocas las especies que por acción del ser humano se encuentran en riesgo de extinción. Mi pintura y mi historia son un homenaje a este gran animal de espíritu libre. Espero que les haya gustado y que compartan conmigo el deseo de preservar a todas las especies vivientes de este planeta, tanto animales como vegetales. Sin más por el momento me despido, no sin antes agradecerles su compañía. Hasta la próxima, amigos, nos vemos pronto.